sea la función realizar un gráfico aproximado y calcular su dominio de imagen. Tenemos una función cuadrática. Esta función cuadrática, su gráfica es una parábola. Entonces se puede graficar de varias maneras la función cuadrática. La primera puede ser calculando el vértice a través de la fórmula menos b sobre 2a, y el valor de y será igual a la f en menos b sobre 2 veces a. Pero en este caso no vamos a utilizar esta fórmula. Vamos a trabajar de la siguiente manera para graficar cualquier función, cualquiera, sea una función lineal, una función exponencial, una función logarítmica, etc. Se sugiere lo siguiente: calcular el dominio, porque el dominio indica de dónde a dónde es la gráfica. Por teoría, la función cuadrática, el dominio es el conjunto de los números reales, del menos al más. Wow, wow. Ahora vamos a determinar los puntos de intersección de la función con los ejes coordenados. Vamos a ver qué pasa con el eje X y con el eje Y. Con el eje X, la ecuación del eje X es Y igual a 0. Intersectando con la función, tenemos un sistema de ecuaciones. Podemos resolver este sistema con el método de igualación. Vamos a igualar Y igual a Y. Entonces tenemos 0 igual a menos x cuadrado más 4. Entonces el menos x cuadrado puede pasar al primer miembro como x cuadrado. Extrayendo raíz cuadrada de ambos miembros, la raíz y el cuadrado se cancelan y obtenemos que x es igual a más menos raíz cuadrada de 4, 2. Entonces x es igual a menos 2 o x es igual a 2. Y los puntos de intersección serán: la primera componente en x es menos 2, y el valor de y es 0. El segundo punto, su primera componente es x igual a 2 y el valor de y es 0. Entonces esos son los puntos donde la función corta al eje x. La intersección con el eje y, la ecuación del eje y es x igual a 0 intersectando con la función. En este caso utilizaremos el método de sustitución, donde aparece x, se sustituye el valor de 0. Entonces, menos 0 al cuadrado, 0, y 4 menos 0 es 4. Por tanto, el punto de intersección 3 tiene coordenadas 0 en x, porque es dato, x es igual a 0, y igual a 4. Con estos dos puntos de intersección con el eje x y con este punto de intersección con el eje y, se realiza la siguiente gráfica. Tenemos el punto de corte menos 2, 0, 2, 0 y 0 en x, y es igual a 4. O sea, por estos puntos la gráfica de la función sí o sí va a pasar. Entonces lo vamos a unir con una línea continua. Ahora, antes de trazar esta gráfica, podríamos recurrir a la geometría analítica para un gráfico más exacto. Teníamos menos x cuadrado más 4. Lo vamos a expresar en su forma canónica. Lo que está sumando pasa a restar.
multiplicando ambos miembros por menos 1. Intercambiando los miembros, x cuadrado, esto es igual a menos y menos 4. Y esta es la ecuación canónica de la parábola con eje de simetría paralelo al eje Y. Su vértice es HK. H es igual a 0 y K es igual a 4. ¿Por qué? H es el que le resta X, no hay ningún valor que resta X, es 0. Y el que le resta a Y es 4. Por tanto, el vértice es 0, 4. 0. Y la parábola se abre hacia el eje Y negativo. Bueno, un truco para graficar a las parábolas es el siguiente. La parábola se abre hacia la variable de primer grado y la variable de primer grado es Y. Entonces se abre hacia el eje Y. ¿Y por qué hacia el eje Y negativo? Porque acá tenemos un signo negativo, por eso se abre hacia el eje Y negativo. Entonces, teniendo estos puntos de intersección con los ejes coordenados, este punto y sabemos que su vértice es en 0, 4, la parábola se abre hacia el eje Y negativo. O sea, que sí o sí por estos puntos pasa la gráfica de la función. Y esa sería la gráfica de la función. Ahora, el dominio de imagen es la proyección de la función sobre el eje Y. Entonces nosotros vamos a proyectar la función sobre el eje Y observando la proyección sobre el eje Y será, el eje Y representa el conjunto de los números reales que es del menos al más infinito, entonces proyectamos desde el menos infinito hasta este punto que es 4. Por tanto, el dominio de imagen es desde el menos infinito abierto hasta... Y con eso hemos terminado. Cualquier comentario, cualquier sugerencia lo pueden comentar o escribirme a mi email y con gusto les responderé.